Buenas tardes a todos. Hoy queremos llevarlos de regreso a uno de los periodos más fascinantes y transformadores de la historia moderna, la Segunda Revolución Industrial. No fue solo una etapa de avances técnicos o crecimiento económico. Fue, sobre todo, un momento en el que la vida cotidiana, las ideas, las ciudades y el poder mismo cambiaron radicalmente. Esta etapa histórica, que comenzó alrededor de 1870 y se extendió hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, fue una continuación, pero también una superación de la Primera Revolución Industrial. Mientras la primera se apoyó en el carbón, el vapor y el hierro, la segunda trajo consigo nuevas fuentes de energía, nuevas industrias, nuevas formas de vivir y nuevas ideas que transformaron profundamente a la sociedad europea. ¿Qué fue lo que caracterizó a esta revolución? En primer lugar, las nuevas fuentes de energía. La electricidad empezó a iluminar las calles, fábricas y hogares. Permitió el nacimiento de motores eléctricos, tranvías y tecnologías que darían forma al siglo XX. Por otro lado, el petróleo comenzó a reemplazar al carbón en ciertos sectores, y con él llegó la invención del motor de combustión interna que daría paso al automóvil y luego al avión. Y no podemos olvidar el acero, producido mediante el proceso Bessemer, mucho más fuerte que el hierro y utilizado para rascacielos, puentes y maquinaria pesada. La industria química también floreció. Se crearon medicamentos, fertilizantes, colorantes, explosivos y productos de consumo nunca antes visto. Y en el mundo de las comunicaciones aparecieron el teléfono, el telégrafo y más adelante la radio, conectando al mundo como nunca antes. Pero esta revolución no fue solo técnica, transformó la vida de millones de personas. Las ciudades crecieron descontroladamente. Millones se trasladaron del campo a los centros industriales buscando empleo. Las calles se llenaron de humo, ruido, tranvías y multitudes. Las condiciones de vida, aunque al principio duras, mejoraron con el tiempo. Aparecieron sistemas de agua potable, alcantarillado, transporte público y electricidad doméstica. A pesar de ello, la clase obrera aún vivía bajo presiones intensas, largas jornadas, salarios bajos y trabajos repetitivos. Pero a diferencia del siglo anterior, ahora los trabajadores comenzaron a organizarse. Nacieron los sindicatos, los partidos socialistas y anarquistas, y con ellos una nueva conciencia de clase. En paralelo, se expandió la educación pública y obligatoria. Esto permitió que por primera vez amplios sectores populares aprendieran a leer y escribir. La alfabetización abrió la puerta a la cultura de masas, prensa barata, novelas por entregas, espectáculos populares y más adelante el cine. Se podría decir que por primera vez la cultura no fue exclusiva de las élites, sino que empezó a formar parte del día a día de millones de personas comunes. Y si hablamos de ideas, fue una era de intensos debates. El darwinismo, por ejemplo, desafió las versiones religiosas del mundo. Freud cuestionó la racionalidad humana desde el inconsciente, y el auge del socialismo científico, de la mano de los pensadores como Marx y Engels, planteó una crítica radical al capitalismo. Pero, ¿cómo afectó todo esto a las estructuras de poder? En primer lugar, la burguesía industrial, empresarios, banqueros, comerciantes, reemplazó a la vieja aristocracia, terrateniente como clase dominante. El poder ya no se basaba solo en la herencia o los títulos nobiliarios, sino en la propiedad del capital, en la capacidad de producir, de invertir y de organizar la industria. En segundo lugar, los obreros comenzaron a tener voz política. Con el tiempo, en muchos países europeos se amplió el derecho al voto, primero a los hombres, luego, mucho más tarde, para las mujeres. Los partidos obreros empezaron a formar parte del juego político. Ya no era posible gobernar sin escuchar las demandas del pueblo trabajador. Además, el conocimiento técnico y científico se convirtió en una forma de poder. Los ingenieros, científicos y expertos adquirieron una influencia creciente en los gobiernos, en las empresas y en la vida cotidiana. En cuanto a las mujeres, aunque aún estaban muy limitadas en derechos, empezaron a organizarse. El movimiento sufragista, especialmente en el Reino Unido y Estados Unidos, comenzó a surgir el voto femenino y a la igualdad ante la ley. Aunque aún faltaban décadas para lograrlo, el siglo, en especial fue el inicio de una revolución de género que sigue viva hoy. Podemos decir entonces que la segunda revolución industrial no solo transformó fábricas y máquinas, sino que revolucionó las mentes, los valores y el orden político del mundo moderno. La cultura se volvió masiva, popular, urbana y científica. Las estructuras del poder ya no dependían solo de la nobleza o la iglesia, sino del capital, el conocimiento y la organización política. Y quizás lo más importante fue un tiempo que plantó las semillas del mundo contemporáneo. Con sus luces y sombras, con sus avances y desigualdades, este periodo nos enseñó que la tecnología y el progreso no son neutrales. Tienen un impacto directo en cómo vivimos, pensamos y nos relacionamos como sociedad. Espero que hayan disfrutado este video informativo. Gracias por su atención y nos vemos en otro video.